Gracias a Dios, una vez más podemos decir que estamos tratando de llegar a ustedes y de que lo que compartimos, vamos a decir, la palabra de Dios, pueda trabajar en sus vidas como ha trabajado en las nuestras. Y que lo que Dios tiene para la mujer, todo lo que Él anhela, puedas disfrutarlo porque abras tu corazón a Jesucristo. Hoy nosotros vamos a tratar un tema muy bello, muy precioso, porque queremos compartir que realmente si nosotros identificamos, reconocemos, aceptamos eso y nos arrepentimos de nuestra maldad, de nuestros errores, de nuestros defectos, eso dará inicio a la sanidad. Y la sanidad es sumamente importante, no podemos cansarnos de decir eso, porque si no estamos sanos y estamos heridos todo el tiempo, vamos a herir a muchos y las cosas no se podrán dar como Dios quiere. Hoy quiero empezar diciendo que el día 27 de enero de este año, como todos los 27 de enero, se celebra anualmente el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Y esa fecha recuerda la liberación de los campos de concentración en 1945, que dio lugar a que se detuviera esa crueldad terrible, esa maldad horrorosa de asesinar personas, porque quien lo instigó, quien lo puso, quien lo promovió, fue este hombre Hitler, que entendía que los judíos eran una raza que no merecía la vida. En la ciudad de Tübingen, en Alemania, ese día, la señora Irene Schachar, una de las sobrevivientes del Holocausto, una niña que sobrevivió este desastre, ella recibió una invitación de una iglesia que es pastoreada por el pastor Jobs Bittner. Y ella recibió la invitación para dar su testimonio. ¿Qué pasó con ella, con su vida? ¿Cómo sufrió? ¿Cómo fueron las cosas? Y en ese día hubo un gran memorial pidiendo perdón, pidiendo perdón. Ustedes van a ver en pantalla, ahora casi ya, ese momento y lo que ella dijo. Es interesante y es bueno conocerlo, porque personas que sufrieron están recibiendo desde hace un tiempo, específicamente el pueblo judío, están recibiendo de parte de alemanes, cristianos, el decirles que los perdonen, que saben que sus padres hicieron cosas terribles, y todo lo que eso promovió en sus vidas y cómo las cosas no iban bien porque había un silencio permanente de sus abuelos, de sus padres, acerca de cómo estuvieron involucrados en esa acción horrorosa que se le llamó el Holocausto. Quiero que en pantalla, durante un minuto, voy a hacer silencio para que ustedes puedan escuchar lo que ocurrió y los momentos de intercambio del perdón. Speak in the name of 1.5 million Jewish children. I won against Hitler. Never, never again. Esto es importante que lo veamos porque hay varios factores que ocurren ahí que tienen que ver con una reiteración a través de los años, especialmente a estas nuevas generaciones, de que eso fue un engaño, eso fue una fantasía, eso es una creación mentirosa, de que eso no pasó, de que eso es una exageración. Y estas generaciones han crecido
con una animadversión, un odio irracional en contra de Israel, en contra de los ciudadanos de Israel. Por lo tanto, cuando esta señora está contando esto, está contando su experiencia, está compartiendo lo que realmente ocurrió a ella, a los que estaban alrededor de ella. Ella está hablando de evidencias. Y yo quiero que nosotros nos fijemos en esto antes de entrar a nuestra conversación habitual acerca del tema. En primer lugar, esta señora estaba presente, no fue alguien que dijo, yo conozco a alguien que se llama así y es un sobreviviente, ella estaba presente. En segundo lugar, ella, la señora Irene Shachar, está dando el testimonio de ella, es su vida, son sus fracturas emocionales, son sus impactos, son lo que ocurrió, es lo que ocurrió, la secuencia, mientras siendo una niña tuvo que pasar por eso. Tercer lugar, esta historia la está compartiendo delante de una comunidad de alemanes, de personas alemanas, ciudadanos alemanes. Muchos de los presentes, si no estoy exagerando al decir que casi todos, en esa iglesia, los que estaban participando esa noche, sus padres, abuelos y quizás bisabuelos participaron activamente, siendo ellos soldados que estaban a la orden de este hombre tan sanguinario y que llevaron a cabo muertes horrorosas. Es decir, hijos descendientes de personas que fueron torturadores y crueles, estaban delante de una mujer que fue víctima de la crueldad. Y estaban allí delante de ella, porque ellos, la iglesia, invitó a esta señora para que escuchara que ellos querían pedir perdón. Y dijeron, compartieron esa noche, cómo es, o ese día, no sé si fue noche, ese día, compartieron cómo eso afectó sus vidas, cómo el silencio de sus padres afectó sus vidas y cómo ellos no pudieron salir de esas penumbras hasta que decidieron pedir perdón. Pero de eso queremos hablar y queremos que usted preste atención. La cuarta evidencia es que la señora Ingrid Shachar estaba allí escuchando. Y eso quiere decir, abrió su corazón y creyó que los que estaban pidiendo perdón lo hacían de corazón. Volvemos al tema. Si identificamos nuestra maldad, si identificamos nuestro pecado, si nos damos cuenta que lo hemos hecho mal, que hemos pecado contra Dios y contra el prójimo, y entonces nos abocamos al arrepentimiento, Dios va a arrepentir, Dios va a reconocer nuestro arrepentimiento y va a perdonarnos. Y el perdón inicia el trayecto de la sanidad. Queremos que usted escuche eso porque hoy hemos invitado al pastor Manny Valera, que es representante en esta nación de la Marcha de la Vida. Le voy a explicar lo que es y nos va a hablar de esa gran conferencia que vamos a tener del pastor que Dios ha estado usando para que lleve al mundo, a muchas naciones, este mensaje. Estará aquí con nosotros el pastor que Dios ha usado para llevar este mensaje a las naciones. Estará con nosotros el viernes 21 a partir de las 7 de la noche y el sábado 22 en una serie de conferencias que nos van a ayudar a entender qué significa el velo del silencio en una persona, en una familia o en una nación. Le invitamos a que se quede con nosotros y participe de esto que vamos a compartir. Hola, soy el pastor y apóstol Job Spittner, fundador y presidente del movimiento Marcha de la Vida, que todos los años moviliza a decenas de miles de personas en más de 25 naciones y en cientos de ciudades. Mi libro sobre el velo del silencio ha sido traducido a 14 idiomas y estoy muy contento que también se puede leer ahora en español. Para mí es un gran privilegio poder estar en la República Dominicana y realizar en Santo Domingo una conferencia del velo del silencio. El profeta Zacarías dice que el ojo de Dios mira con amor a Israel y al pueblo judío. Cada familia, cada iglesia y cada nación que con antisemitismo y odio hacia los judíos toca la línea de los ojos de Dios le causa dolor.
¿Sabías que la palabra hebrea por niña de los ojos, ayin, también tiene el significado de fuente? Antisemitismo y odio hacia los judíos tapan las fuentes de bendición para tu vida personal, tu familia, pero también para tu nación. Aprender de reconocer el velo del silencio y romperlo es el comienzo de una bendición y una felicidad nueva. El que descubre los tesoros de la herencia judía también recibe la llave de la transformación. Les agradezco la invitación a la conferencia y vengo con mucho gusto. Estoy convencido que veremos rompimientos espirituales y milagros. Y estoy muy feliz si tú también puedes venir, y te invito de manera personal y a toda tu iglesia. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo 6:14. Una vez más, de regreso, estamos ahora, o vamos a llevar a cabo lo que en la introducción he estado diciendo, de que vamos a tener un tema hoy sumamente importante, y voy a repetirlo, es identificar, aceptar y arrepentirnos del mal, lo que permite el inicio de nuestra sanidad. Y vamos a ver esto en el contexto de Israel y en el contexto de Alemania. Un ejemplo de las maravillas que Dios hace y cómo las hace. Y para hablar de eso, está con nosotros el pastor Manuel Valera, quien es un hombre conocido en el mundo dominicano y fuera de aquí, porque es un músico al que Dios llamó a servirle en el año 2006. Y Manny es pastor de la iglesia Somos Adoradores. Te damos la bienvenida una vez más a este espacio. Bendiciones, shalom, shalom. Shalom, shalom. Hoy es un día histórico. Manny, como el Señor te ha ido llevando, trabajando en tu vida, en términos no solo pastorales, sino como hijo de Dios, intereses espirituales específicos. Una de las cosas que hemos estado viendo a través del tiempo es tu interés en Israel, como el conocer lo que dice la palabra y llevarlo a la práctica, te ha ayudado a crecer mucho en la perspectiva correcta que un hijo de Dios debe tener acerca de Israel. Y queremos hablar de esto, porque dentro de este tema, el tema general del programa de hoy, hay dos aspectos que tienen que ver con algo que vamos a hacer esta semana que viene ya. Y tú vas a hablar acerca de eso, pero es cómo cuando identificamos que hemos hecho daño, el Señor nos redarguye y decidimos hacer caso, puede llegar el perdón a nuestras vidas. Marcha de la vida y el velo del silencio son dos aspectos que debemos tocar en esta vez, para que los que nos escuchan puedan conocer de qué estamos hablando y a qué los estamos invitando al final. Así que quisiera que con esto
tú pudieras exponer en la medida en que te estemos preguntando. Muy bien. Una bendición, una vez más, estar aquí en este lugar, en este programa, y hablar de Israel, en este caso, la marcha de la vida y el velo del silencio. Qué curiosidad que donde más de 6 millones de judíos, Alemania, ellos rompen un silencio en el 2007 y comienzan a hablar, a pedir perdón, a arrepentirse por lo que sus ancestros hicieron. Y es lo que va a ocurrir en esta semana aquí en República Dominicana con lo que será la conferencia El Velo del Silencio y la conclusión de la Marcha de la Vida, para que nosotros como dominicanos hagamos lo que Alemania comenzó a hacer, a arrepentirnos por las tantas cosas que todavía hemos guardado silencio, y muchos tienen un velo. Entonces, qué bendición que lo que nació en Alemania con aquel gran holocausto nace también en Alemania, lo que es pedir perdón, reconciliación y educar. Entonces, esta semana sé que va a ser de gran bendición para nuestra nación y las naciones que se conecten para ver lo que va a ocurrir en la República Dominicana. Amén, Manny. Así es, eso esperamos. Y entonces la primera pregunta sería, ¿qué es la Marcha de la Vida? Que aunque en el orden de lo que va a pasar la semana que viene es la última actividad, pero ese es el origen de todo, por ahí empezó todo. ¿Podría explicarnos qué es? Sí, como te decía, la Marcha de la Vida nace en Alemania en el 2007, donde más de 400 ciudades se levantan allá en Alemania y rompen el silencio. Y lo que fue la marcha de la muerte, ahora es la marcha de la vida. Y decir, por amor a Sion no callaré. Así es. Y por amor a Jerusalén no descansaré. Entonces, la marcha de la vida nace en Alemania y trae una educación, principalmente a las iglesias. Porque hay una situación como a las iglesias. Bueno, porque las iglesias guardaron silencio. Mientras estaba el holocausto y había tantas muertes, estaban los domingos alabando a Dios, cantando Yo me rindo a Él, o cuán grande es Él. Imagínate una masacre de gente y tú en tu congregación alabando a Dios. Entonces hay algo muy fuerte. Y hay una contradicción, perdóname que te interrumpa, sí, eso es una contradicción. Sí. Entonces guardaron silencio. La gran mayoría guardaron silencio. Entonces eso nace allá en Alemania, y al llegar a la República Dominicana es impresionante que República Dominicana se convierte en la nación que más personas lleva a una marcha de la vida. Pero más adelante diremos un poco más sobre eso. Muy bien. Esa era otra de las preguntas, ¿dónde surge? Ya nos respondió que es en Alemania, pero Sí. sabiendo que sale de Alemania, ¿qué alcance tiene esta marcha? Wow, yo me equivoqué porque fueron 40,000 personas que rompieron el silencio. Pero hoy República Dominicana tiene la bendición de tener la 7ª marcha, donde esperamos llevar, no voy a decir cantidades, pero sí que el pueblo vaya a decir, estamos con Israel, para que no vuelva a ocurrir un holocausto. Y algo más sobre el alcance, es que se unen no solamente los evangélicos, sino que diferentes denominaciones se unen con nosotros, y es un alcance muy amplio, donde nosotros creemos que se va a multiplicar mucho más durante esta marcha. Pero me queda una inquietud. Alcance no solo para la República Dominicana, en el mundo, ¿dónde se celebran? ¿En cuántos países? Oh, hay muchas naciones de Europa, o sea, donde estuvo la persecución y las tantas matanzas.
hay muchas naciones. Tengo un dato aquí muy importante. Dice 18 naciones en el 2007, pero a esta fecha no tengo el número, pero muchas naciones se han unido, o sea que ha sido un alcance muy amplio. Recientemente en Colombia hubo una gran marcha, pero no era la marcha de la vida, era a favor de Israel. Pero ellos ahora están en lo que es la marcha de la vida, donde el fundador con más de 11 personas van para llegaron ayer. O sea que el alcance es bien amplio. O sea que esta marcha se realiza en varios países, sí, y concluye, todos esos participantes de esos países concluyen reuniéndose en Israel. ¡Wow! Cuando, en una fecha determinada. Cuando en todos los países ya pasó la marcha, entonces exactamente. Imagínate, después que República Dominicana tiene su marcha ahora el 23 de marzo, entonces en mayo las naciones donde tuvo la marcha de la vida todas se unen allá, que entonces es la marcha de las naciones. Exacto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Belleza. Manny, ¿y cómo tú te enteraste de este movimiento? Y realmente quisiéramos saber qué te movió a involucrarte. Buena pregunta. Una hermana llamada Iris Toro, dominicana nacida en Nueva York. Rafi Compré, un locutor muy conocido del mundo secular, se reúnen. Ella anhelaba que República Dominicana tuviera la marcha de la vida, porque en Houston, Texas, es uno de los lugares de los Estados Unidos donde más la marcha ha impactado. Ella anhelaba que esto llegara aquí y comenzaron a investigar a ver a quién podía hacer o representar. Y hicieron una llamada y yo tomé el teléfono, no sé quién es. Lo que pasa es que estamos orando para que en República Dominicana se realice la marcha de la vida. Yo dije, ¿qué es lo que es la marcha de la vida? Es unirse para decir, estamos con Israel, para que no se vuelva a repetir un holocausto. Y ha sido un impacto grandísimo para mi vida estar en la marcha de la vida y en esta 7ª versión. Entonces, Iris Toro fue el canal que Dios usó para que hoy tengamos la marcha de la vida en República Dominicana. A una dominicana. Bueno, tenemos que hacer una pausa para poder seguir adelante, pero como ustedes están oyendo, esto es más impactante que lo que nosotros mismos pensamos. Y Mari se va a encargar dentro de un rato de seguir abriéndonos los ojos y tocando nuestros corazones Dios mientras Él habla, para que entendamos cuán importante es para una nación que alguien entienda que debe hacer esto en favor del pueblo de Dios. Regresamos ahora. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Hola, soy el pastor y apóstol Job Spitner, fundador y presidente del movimiento Marcho de la Vida, que todos los años moviliza a decenas de miles de personas en más de 25 naciones y en cientos de ciudades. Mi libro sobre el velo del silencio ha sido traducido a 14 idiomas y estoy muy contento que también se puede leer ahora en español. Para mí es un gran privilegio poder estar en la República Dominicana y realizar en Santo Domingo una conferencia del velo del silencio. El profeta Zacarías dice que el ojo de Dios mira con amor a Israel y al pueblo judío. Cada familia, cada iglesia y cada nación que con antisemitismo y odio hacia los judíos toca la línea de los ojos de Dios le causa dolor. ¿Sabías que la palabra hebrea por niña de los ojos, ayin, también tiene el significado de fuente? Antisemitismo y odio hacia los judíos tapan las fuentes de bendición para tu vida personal, tu familia,
pero también para tu nación. Aprender de reconocer el velo del silencio y romperlo es el comienzo de una bendición y una felicidad nueva. El que descubre los tesoros de la herencia judía también recibe la llave de la transformación. Les agradezco la invitación a la conferencia y vengo con mucho gusto. Estoy convencido que veremos rompimientos espirituales y milagros. Y estoy muy feliz si tú también puedes venir, y te invito de manera personal y a toda tu iglesia. Pastor, y cuéntenos un poco, ya una vez las naciones están allá marchando en Israel, díganos de las reacciones y actitudes de los israelitas ante esta marcha, por favor. Impresionante. Nosotros que estuvimos en la última marcha de las naciones, eso fue algo maravilloso, ver judíos alegrarse, porque las naciones en su tierra marchaban a favor de ellos, y ellos se unieron con nosotros. Ese es el impacto de la marcha de la vida, que ellos se unen con nosotros, marchan con nosotros, y otros lloran al ver lo que otras naciones están haciendo. Y precisamente en este tiempo, recuerda lo que ocurrió en el 2023, 7 de octubre. Claro. Sí. Entonces, nos estuvimos en mayo de ese mismo año, unos meses antes de que pasara eso es algo que fue un impacto más grande para ellos. Claro. Y claro, para nosotros, pero para ellos, porque ir en mayo y hacer ese acto, estamos contigo, Israel, y estamos marchando para que no vuelva a ocurrir un acto tan mal, algo tan desastroso. No sé, Orfa, cómo usted puede describir, decir lo que ocurrió, ese holocausto, no sé cómo usted puede describir crueldad, eso. Maldad humana al máximo, eso es indescriptible, eso es terrible. Y entonces nosotros estamos en Israel, marchamos para que eso no ocurra. Eso es increíble. Que entonces el 7 de octubre ocurra. Así es. Y yo decía, pueden corregirme, pero fue más fuerte. ¿Por qué fue más fuerte? Porque ya las naciones supuestamente están educadas para que no ocurra. Sin embargo, ocurrió. Y Mari, lo que pasa es que la maldad no puede ser educada si el corazón no es entregado a Dios. Sí. Así es. Entonces, mientras hay maldad y esa maldad está supurando por dentro, hay brotes. Sí. El enemigo incita a eso. Y eso fue lo que pasó. Es cierto. Pero yo creo que nosotros debemos decir algo de lo que pasó con nosotros al ver eso. Sí. Ay, bueno, pero una cosa que a mí me marcó fue que antes de marchar nosotros fuimos a esa conferencia de 3 días. Y ahí hablaban, una de las cosas que dijeron fue que había un antisemitismo underground, o sea, soterrado, más grande, el más grande que nunca en la historia. Y yo no lo podía entender. Wow. Y lo entendí el 7 de octubre. Wow. Y después, pero como ellos decían eso y tenían todas los datos, y nosotros, si no estuviéramos ahí, y ahí empezó el velo a rasgarse nuestro, de lo que estaba ocurriendo a través de la historia en contra del pueblo de Dios. Pero también otra cosa que no quiero dejar de decir es que en esa marcha que tuvimos el privilegio de participar, fuimos a 7 ciudades, nos dividimos en 7 ciudades, y ahí me tocó ir a Merjabín y a Beersheba, donde terminó con el concierto. Pero en Merjabín fuimos a un ancianato donde había sobrevivientes del holocausto. Y ver alemanes y tantos europeos de todas las naciones, pero fue muy impresionante, nietos y descendientes de militares de campos de concentración, pidiendo perdón y abrazando a aquellos sobrevivientes, diciéndoles: nuestras riquezas vinieron de los robos y el despojo que le hicimos a su familia. Y aquello fue
muy conmovedor, muy conmovedor. Y Realmente era patético ver eso. Y cómo cambia la perspectiva del que tiene la oportunidad de vivir eso, de estar ahí. Para mí, mi experiencia, como bien decía Nicole, en mayo 2023 tuvimos el privilegio y la gran bendición de ir a Israel. Fuimos primero a esta conferencia de la Marcha de las Naciones y yo también entendí, porque tal vez uno no entiende tanto, tal vez no tenemos descendencia directamente alemana, pero todos éramos partes y al ver el gran dolor que pasó el pueblo judío, pensar esos 6 millones de personas que murieron y el mundo cayó, porque el mundo cayó, como usted decía ahorita. Sí. Y qué lindo fue ver que existe ahora una marcha de la vida en contraposición de lo que fue la marcha de la muerte. En esa conferencia, el pastor Bittner, que tuve la oportunidad de conocerlo ahí, él hablaba de cómo él en oración y ellos tratando de que prosperara la palabra en su localidad, Dios le reveló que él tenía, ¿verdad?, antepasado, su abuelo, que había sido parte de esos principales generales en esa época y que habían tenido a cargo la muerte de muchos judíos. Y él sintió el peso y el dolor contra el pueblo de Dios. Y era parte del silencio que él no sabía y Dios se lo reveló. Y cómo pidieron perdón y cómo sale esa marcha tan bella, pero tuvimos la oportunidad de escuchar su testimonio. En el caso mío, cuando tuvimos oportunidad de marchar por las calles, nos dividimos, una parte íbamos adelante, a mí me tocó jalar el bajante, nunca se me va a olvidar. Mi prima Zaida, por ejemplo, iba de retaguardia orando, pero me tocaba ver cuando íbamos marchando, primero toda esta bandera bellísima de las naciones de la tierra en Jerusalén, alabando a nuestro Dios. Yo creo que van a ver una de esas fotos en este momento. Y salían los judíos de sus tiendas, salían de sus balcones, como tú decías ahorita, lloraban. Alguien de una tienda podía abrazar a alguien con una bandera alemana. Ellos daban las gracias, decía Shalom, que es su saludo. Pero fue realmente conmovedor ver esa escena. Y delante de nosotros iban sobrevivientes judíos, imagínate, tantos años después quedan, iban algunos en carrito de golf, por lo viejos que son ya y no podían caminar, pero con ellos sus descendientes, sus nietos e hijos, sí caminaban. Y fue una realidad que tal vez fue ajena para algunos, pero fue una realidad que eso ocurrió. Entonces, qué lindo tener la oportunidad de decirle al pueblo de Dios que Dios mismo nos manda a amar y orar por la paz en Israel, decirle que lo amamos y de alguna forma pedirle perdón por eso que aconteció y que el mundo cayó mientras ellos morían. Y me acordé de algo mientras tú hablabas, que no solamente quizás nosotros no nos identifiquemos con personas que estuvieron directamente relacionadas con el holocausto, pero en Beersheba sí, personas que participaron en la marcha con países latinos investigaron en su historia cómo estuvieron involucrados de alguna manera con su silencio o con poner un bloqueo a los judíos. Y creo que fue, no me acuerdo qué país, latino, que había un barco de miles de niños que pudieron salir y ya cuando llegaron dijeron no los podemos recibir y los devolvieron. Y los niños fueron al holocausto, o sea, murieron. Y cómo esa persona, al enterarse que su país tenía ese pecado, ese crimen contra Israel, ella pudo pararse en nombre de su país para que su nación se humillara y pidiera perdón y no viniera esa maldición a su nación, porque la nación que maldice a Israel es maldita, pero la que lo bendice es bendita. Entonces, ver eso y conocer la historia de nuestra nación y la postura que tomó en la historia en contra de Israel o a favor de Israel. Nosotros a favor. Plata, ¿verdad? Sí. Y esa es de gran bendición para nuestra nación, que abrimos la puerta a esos judíos. Así es. Y de las primeras que dio su apoyo para que fuera reconocida Israel como nación. Y eso es una de las cosas que ha bendecido esta nación, aunque miles de personas, millones, no lo quieren aceptar. Es así. Si estamos todavía de pie es porque Dios tiene presente, ese es uno de los factores. Así es. Sí. Me gustaría preguntar, aunque un poquito conté mi historia y qué mensaje yo recibí, pero ¿cuál es el mensaje que busca la realización de la marcha impregnar en los que participan, en los espectadores, para decirlo en sus palabras? Wow. Por favor. Una voz sola se puede perder. Juntos vamos a ser escuchados. Los cambios suceden a través de la continuidad, no por una sola acción.
Por eso animamos a realizar regularmente una marcha de la vida en Yom HaShoah, en memoria de las víctimas de la Shoah. ¿Lo dije bien? Sí. Y unirnos a nuestros amigos judíos en su dolor, pero también en su decisión nunca más. Es importante entender que no se trata de una acción, de un activismo. Exactamente. Lo que nosotros hacemos al marchar, lo que creemos está en el corazón de Dios. El corazón de Dios por su pueblo, por Israel y por República Dominicana. Bueno, como hablaron un poco de naciones, inclusive de Latinoamérica, que cerran la puerta. Hay una nación del Caribe, no voy a decir el nombre, llegó un barco con cientos de judíos y solo dejaron una sola familia, porque se pudo escapar. Y usted conoció a un descendiente directo. Se casó con una cubana y él estuvo aquí en República Dominicana. Eso es increíble, cómo esta familia que pudo escapar y este hombre judío se casa con una cubana y ahí nació una familia. Y hoy en Cuba hay una bendición, porque hay 3 sinagogas. Inclusive tienen más judíos que lo que hay aquí en República Dominicana. Ahora lo impresionante es cómo nosotros en República Dominicana abrimos la puerta. Así es. Y cómo aquel dictador, hay cosas que uno no puede entender en su mente humana, quería recibir 100,000 judíos. Por la situación de aquel entonces, llegaron aproximadamente de 800 a 1,000 judíos. Pero la riqueza de nuestra nación, como decía Orfa, a pesar de cualquier situación que haya, es que se cumplió lo que dice Génesis capítulo 12. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. República Dominicana está bendecida. Amén. Hacemos esta penúltima pausa y regresamos para hablar un poquito entonces del velo del silencio, la conferencia que vamos a tener. Ahora regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es misericordiosa. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Pastor, algo que a mí me llama mucho la atención, que me llamó mucho la atención, es que nosotras nos dimos cuenta de muchas cosas porque estuvimos allá. Pero la desinformación que hay es tan grande que es increíble cómo para uno darse cuenta tuvo que estar en el lugar de los hechos, por decirlo de esa forma. Eso es increíble. Eso es increíble. Es increíble. Sí. Es que hay más información contraria, engañosa, mentirosa e intencional, que no se quiere reconocer que Dios realmente ha elegido ese pueblo, no porque sea una nación bonita, no, es que es un pacto que hizo Abraham. Ellos son descendientes de Abraham, hijos de la promesa, y Dios no cambia su palabra. Y eso es lo que la oposición que tiene Israel continuamente desde Abraham para acá, es la misma, se repite de generación en generación. Por eso es la desinformación. Así es. Ahora vamos a hablar de la conferencia Rompiendo el Velo del Silencio. La vamos a tener en nuestro país el 21 y el 22 de marzo, gracias a Dios. Háblenos de eso. ¿Qué es esa conferencia y qué significa Rompiendo el Velo del Silencio? Esa conferencia es como una respuesta a lo que está pasando todavía. Y la experiencia que tuvimos nosotros allá en Israel, en la Marcha de las Naciones,
y la convocatoria de los diferentes conferencistas de otras naciones que hablaron de tantas informaciones que yo particularmente no la conocía. Y qué bendición que el pastor, ¿cómo se llama? Jobs Bittner. Jobs Bittner. Sí, él escribe un libro. Entonces, ese libro es la conferencia que él va a traer a la República Dominicana, donde estamos invitando a que el liderazgo, los pastores, bueno, todos estemos aquí en Betel. Pero es importante entender que romper con el velo del silencio no es traer una información más. Son informaciones, evidencias. Y algo que me llamó la atención cuando fuimos allá, ¿ustedes recuerdan el sobreviviente judío en Ucrania? ¿Recuerdan ese pastor? Sí. La parte de cómo él hablaba. Él hablaba era con evidencia. Entonces, cuando estuvimos allá, fue un impacto tan fuerte que hubo como una invitación. Queremos que venga a República Dominicana. Y qué bueno que viene a hablar de cómo romper con el velo del silencio. Muy bien, excelente. Qué bendición realmente. Pastor, pero aparte del pastor Bittner que viene y va a hablar de su libro, ¿hay algún otro conferencista que viene? ¿Alguien más va a compartir su historia? Sí, recuerden que Rubén Gumne es el representante para Latinoamérica de la Marcha de la Vida y la Marcha de las Naciones. Entonces, él es como, aparte que va a traducir, me informan que hay una consejería. Va a haber varias facetas. Sí. Viene un equipo de 10 personas y todos son parte fundamental dentro del engranaje. O sea que van a tener participaciones, va a haber muchos testimonios para que los que estemos entendamos que no es una fantasía, es que ha pasado en sus vidas y tienen algo que decir, algo que contar, y cómo eso ha afectado no solo a los que pasan por la experiencia, sino a otras personas en otros lugares. El alcance que tiene, del que hablábamos hace un rato. Entonces hay equipos que van a hablar de eso, hay testimonios, tengo entendido, no me lo han explicado bien, no sé si a ti, que habrá momentos en que como se va a hablar de esos traumas de los cuales no conversamos, que sabemos que están, que sabemos que papá y mi tío tuvieron un problema, pero nadie habla de eso, pero todos nosotros saboreamos el disgusto a través del tiempo. Exacto. Para que si alguien entiende que necesita, también habrá momentos de consejería muy, muy pequeños, pero será un tiempo muy, muy enriquecedor. Eso es lo que estoy mirando. Y mira, lo bueno de esto es que no viene una sola persona. Vienen 10. 10 personas. Vienen 11 porque hay un bebito, pero ese no va a conferenciar. Sí. Venía también una adoradora. Un adorador, en este caso. Un adorador. Y tiene sentido lo que se va a hacer, porque nosotros vimos como la introducción allá en Israel. Correcto. Y qué bendición que ahora vienen a República Dominicana, no un solo, sino que vienen 10 personas. Y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Una experiencia muy enriquecedora. Pastor, y háblanos un poquito a todos los que nos están escuchando ahora, ¿qué bendiciones tienen para ellos asistir a una conferencia como esta? Y aquellos que vienen y a su descendencia, porque los que asisten, como fue en el caso de nosotros, pudimos transmitirle a nuestros hijos aquello que aprendimos. ¿Cuáles son las bendiciones que recibiremos? Bueno, ya estamos recibiendo. Porque Orfa no va a dar conferencias, yo tampoco. Sin embargo, ya estamos como introduciendo lo que va a pasar. Entonces ya aquí hay una bendición. Ahora hay algo muy interesante. Es lo que se mencionó, el antisemitismo moderno. ¿Qué es el antisemitismo moderno? Dentro de las iglesias en este tiempo. Entonces hay una bendición que se va a recibir
la información concreta, específica de lo que ocurrió, pero qué yo voy a hacer ahora para que no vuelva a ocurrir. Y no sea una persona que por mi silencio surjan otras cosas. Exactamente. Entonces, que ya la bendición está, porque escoger a República Dominicana para hablar de lo que nosotros vimos, escuchamos en Israel. Y yo recuerdo que Orfa, en una oportunidad que tuvimos, que eso fue un privilegio, que un evento de naciones mundial, y tuvimos esa oportunidad de participar. Entonces, pero cuando escuchamos al director de la Marcha de la Vida a nivel mundial y la Marcha de las Naciones, todos tuvimos el mismo sentir, que venga República Dominicana. Una bendición que ocurrió en la primera Marcha de la Vida fue ver a un judío y un alemán reconciliarse. ¿Recuerdan al rabino Isaac Shapira? Sí. ¿Recuerdan a Rubén como alemán? Entonces, imagínense, un alemán y un judío al final de la Marcha de la Vida se abrazaron, se dieron la mano. Entonces esa es la bendición. Sí, entonces esa es la bendición de la Marcha de la Vida y de esta conferencia. Una reconciliación que yo creo que República Dominicana tiene también que entrar en eso para que veamos esa bendición sobreabundante, porque hay un antisemitismo moderno. De muchos, perdónenme algunos líderes, pero que usted habla de Israel, pero yo no sé en qué contexto usted lo habla, porque cómo yo voy a apoyar una masacre. ¿Cómo yo voy a decir que por la humanidad? No, espérese un momento, yo respeto su forma, pero es que la Biblia es clara. Pedí por la paz de Jerusalén. Dice, se han prosperado los que te aman. Entonces, cuando uno lee detenidamente, uno se da cuenta que hay que seguir hablando. Y Manny, perdóname, insertándome ahí, Romanos capítulo 10, finales y 11, claramente dice, ¿cuál es el plan de Dios para Israel? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? Exactamente. Olvídese que cuando persigan a Israel, terminaremos los cristianos detrás. Exactamente. Porque es el mismo Dios y estamos hablando de la misma esencia de lo que es Dios. Ahora, no podemos terminar esto. Es que hay que hacer mucho programa de pico. No podemos terminar esto sin yo, como dije al principio, en la introducción. De esto ha salido el perdón. De esto ha salido la necesidad de pedir perdón. Y de esto ha salido el sanador poder que tiene el perdón, porque muchísimos, lo vimos nosotros, muchísimos judíos aceptaron ese perdón. Era increíble. Nosotros recordamos en Beersheba lo que pasó ese día, como una señora que decía, mi vida se destrozó, yo pasé todo tipo de problemas, mis padres también, me quedé, todo. Y dice, y me ha costado venir aquí, porque hay una desconfianza. Realmente ellos quieren pedir perdón de verdad, han reconocido nuestro dolor. Y quiero terminar con esto. No es que le estoy haciendo propaganda, pero en este libro, Dios Soter, Dios Rafa, en el capítulo que habla del perdón, yo quiero tomar esta historia que está aquí plasmada, porque es una de las más impactantes que yo he conocido. Y es la historia de Corrie ten Boom, una misionera holandesa. Ella y su hermana, sus padres en su casa, escondieron a muchos judíos. Cuando el gobierno se dio cuenta, las llevó a ellas dos, que eran dos muchachas, las llevaron a un campo de concentración. Y su hermana, la menor, murió en ese campo de concentración. Este recuerdo, esta memoria de lo que ella vio allí, todo eso, se quedó de una forma tan fuerte. Pero ella conoció al Señor Jesús. Y cuando terminó la guerra, y ahora empiezo a leer, espero que me dé tiempo, ella dice lo siguiente, voy a leer ciertos párrafos. Dice, era 1947 y llegué a Holanda, ella era holandesa, llegué a Holanda para derrotar a Alemania con el mensaje de que Dios perdona. Ese era su mensaje, Dios perdona. Y dice, esta era la verdad que ellos más necesitaban oír en esa tierra amargada y bombardeada. Y les ofrecí mi ilustración mental favorita. Quizás debido a que el mar no está lejos de la mente de un holandés, claro, el mar está ahí todo el tiempo, me gusta pensar que es donde se lanzan los pecados. O sea, para ella,
cuando oía ese versículo de que el Señor echó al mar todos nuestros pecados, se olvidó, ella lo usa como el puente para decirle a sus conciudadanos, Dios perdona. Y entonces dice, cuando ella decía en su mensaje, cuando confesamos nuestros pecados, dije, Dios los echa a las profundidades del océano y desaparecen para siempre. Además, aunque no puedo encontrar un pasaje bíblico para esto, creo que Dios coloca entonces allí un letrero que dice, prohibido pescar. Wow. Entonces ella decía, Dios lo echa ahí y ahí no se puede pescar. Queriendo decir, Dios perdona. Amén. Pero ¿qué ocurre? Cuando ella está hablando, ve que viene una persona, un hombre, viene hacia ella, ella reconoce su rostro inmediatamente. Era uno de los guardias más crueles que había provocado la muerte de su hermana y los sufrimientos de ella y todos y otros judíos. Ella no era judía, ella era holandesa. Repito, por castigo la mandaron ahí. Y ella ve que ese hombre se levanta y viene tan emocionado y le dice, un gran mensaje, hermana. Cuán bueno es saber que, como usted dice, todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Y le dice, usted mencionó Ravensbrück en su charla, el lugar donde el campo de concentración. Yo fui guarda allí y dice ella, él no me recordaba. Yo sí lo recordé a él, pero él no me recordaba. Y le dice, pero desde esa época, dice el hombre, me hice cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por las crueldades que cometí allí, mas me gustaría oírlo de sus labios. Y le extendió la mano. Wow. Y en ese momento, dice ella, yo estoy convencida de que Dios perdona, pero yo no podía ni siquiera extenderle la mano. La imagen de mi hermana, su rostro, su muerte, todo eso vino a mí de inmediato. Y él me decía, yo quiero que usted me perdone, con la mano extendida. Y dice que ella decía, yo sé que debo hacerlo. Dios no me va a perdonar si yo no perdono. Y dice, Señor, ayúdame. Le tendió la mano. Wow. Y dice que cuando tocó la mano de ella con su torturador en el campo de concentración, wow, dice, corrió por mí una fuente del Espíritu Santo, quemando los recuerdos, y le dije, sí, mi hermano, yo lo perdono. Wow. Esto es lo que vamos a ver. Gente que hizo daño pidiendo perdón y un pueblo que está recibiendo ese perdón. Te invitamos a que estés con nosotros el viernes 21, empezado a las 7 de la noche, y el sábado, el día desde las 9 hasta las 4:30 de la tarde, viendo, oyendo y viviendo lo que el Señor nos enseña cuando reconocemos que Él tiene poder para cambiar nuestros corazones. Dios te bendiga grandemente.